Hola oyentes de Radio Sefrado, hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica a Joan B. Cuya, que es un amigo de la radio, un amigo de los judíos de España, porque es un historiador que ha estado siempre cerca del tema de Israel y que en esta ocasión lo llamamos por una columna que salió publicada el jueves en el periódico El País, llamada Un crimen desdibujado y que hacía referencia a los atentados de París. Hola Joan, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, lo que traías a colación en dicha columna era que este desdibujamiento era porque se hacía mención explícita y grandes honores a los dibujantes, a los caricaturistas, la libertad de expresión, pero casi no se mencionaba o muy de pasada el tema judío, ¿verdad? Exacto. Es decir, a mí lo que me pareció y me parece es que la dimensión antisemita de los sucesos de París de la semana pasada quedó, al menos en el tratamiento de los medios de comunicación españoles, quedó absolutamente, pues eso, desdibujada, ¿no? Hasta el punto de que ha habido artículos de opinión, ¿no?, donde se empezaba invocando enfáticamente, solemnemente, el horrible crimen de la redacción de Charlie Hebdo, y luego se desarrollaban los argumentos que fuesen, ¿no?, pero sin ni siquiera citar lo que pasó en el hipercacher, como si eso no hubiera ocurrido, ¿no?, como si fuera, en fin, una anécdota menor, un detalle, digamos, añadido a lo importante que fue el asalto a la redacción del semanario, ¿no? Entonces, ya digo, me da la sensación de que en Francia, sobre todo en el terreno institucional, político, las cosas han sido distintas. Quiero decir que ahí sí que, con toda claridad, desde el presidente de la República, el primer ministro, en fin, los medios de comunicación, etcétera, han tenido claro que esa crisis tuvo una doble dimensión, ¿no? El ataque a la libertad de expresión, etcétera, y la otra, el componente antisemita, ¿no? Uh-huh. Pero que aquí, en cambio, pues no, pues este segundo ingrediente quedó absolutamente desdeñado y minimizado, ¿no? Uh-huh. Y claro, esto ocurre, pues, al cabo de un par de años de lo que pasó en Toulouse, en el ataque a la escuela judía, ¿no? Y en fin, yo me limitaba en el artículo a recordar, pues, que en estos últimos episodios, podríamos añadir el ataque al Museo Judío de Bruselas, ¿no?, en estos últimos episodios de terrorismo yihadista en Francia o Bélgica, pues una parte muy importante de las víctimas, en el caso de Bruselas todas, eran judías, ¿no? Y que por tanto eso debería haber suscitado en los medios también aquí, pues un énfasis en la condena del antisemitismo, etcétera, que a mi juicio no se produjo, ¿no? Por tanto, esa era un poco la idea del artículo. Uh-huh. Bueno, yo incluso creo recordar que este fin de semana el propio periódico El País hizo una reunión de su staff, el director, incluso estaba allí Bernard-Henri Lévy de invitado, los caricaturistas, los viñetistas, y todos hablando de Charlie Hebdo y sin una sola mención al tema. Efectivamente. Yo creo que eso ha sido un poco, hombre, no sé si no hubo ninguna mención. No estaba yo ahí, etcétera, pero es evidente que digamos el capítulo Charlie Hebdo digamos ha devorado la otra parte, el otro acto del drama, ¿no? Y bueno, claro, esto ya digo, en España esto es, digamos, comprensible, no justificable, pero comprensible, porque la sensibilidad hacia los temas estos de antisemitismo, etcétera, pues es francamente baja, ¿no? Y además, no sé, yo he llegado a eso, no lo escribí, porque no, digamos, no me gusta hacer afirmaciones que no puedo probar, ¿no? Pero yo he llegado a intuir, digamos, que hay en ese, por ejemplo, hubo muchos medios, ¿no? El País, hubo muchos medios de comunicación aquí que cuando el viernes por la tarde, pues difundieron la noticia de la toma de rehenes, etcétera, luego del asalto policial al hipercacher,
Bueno, pues titularon Asalto a un hipermercado kosher, como si aquí eso de kosher lo entendiese todo el mundo y fuese un concepto del dominio público, ¿no? Claro. Cuando es evidente para mí, que llevo toda la vida, digamos, relacionado con estos temas, que en fin, hay un 95%, por dar una cifra así al azar, ¿no?, de la población, universitarios incluidos, que no saben qué diablos quiere decir kosher, ¿no? O si no, decían que era una tienda judía. Sí, que exacto, también ¿no? tiene pero su... había como una dificultad para decir una tienda judía, ¿no? Y los medios tardaron varios días en decir que las víctimas, los 4 muertos, eran judíos, ¿no? Ya digo, yo he llegado a sospechar un poco, a intuir que hay como en la comunidad periodística española una cierta prevención, es decir, es que claro, si se subraya, si se dice muy claro que eso fue un ataque antisemita y que las víctimas eran judías y que fueron víctimas porque eran judías, ¿no? Eso de algún modo es como darle la razón o como proporcionarle argumentos a Israel, ¿no? Y por tanto mucho cuidado con eso, ¿no? Es decir, ya digo, esto es algo que no estoy en condiciones de demostrar, por supuesto, ¿no? Pero mi impresión es que hay como un implícito, ¿verdad? En el sentido de decir, bueno, si se subrayan en este episodio y en otros, ¿no? Si se subraya, digamos, la dimensión antisemita de unos sucesos, eso de alguna manera le da razones, no digo la razón, pero le da razones, ¿verdad?, a Israel, y le da razones a Netanyahu, etcétera. Y qué horror, eso sí que no, ¿eh? Eso nunca, ¿no? Por tanto, pues ya digo, ¿no? Es un poco por todo esto que quise y pude, digamos, escribir y publicar ese artículo. Bueno, incluso sobre este tema que mencionas, el tema es que no solamente, o sea, ya algunos no tuvieron otra que mencionar que los 4 muertos en el supermercado eran judíos, porque evidentemente hubo un hecho llamativo, que fueron enterrados en otro país. Sí, claro, eso ya no tenía... Eso ya no tenía vuelta de hoja, ¿no? Pero antes de la noticia del entierro ya lo habían dicho, pero costó. Sí, no, pero que digo que hay otro hecho que aún hoy siguen sin reconocer, porque más allá de estas 4 víctimas judías, hubo otras 2 víctimas judías dentro de Charlie Hebdo. Sí, efectivamente. Yo aprovecho para decir que, a la intención de los oyentes, ¿no?, la verdad es que no ha sido hasta hoy que alguien me ha hecho notar que la única víctima femenina en Charlie Hebdo era también judía. La verdad es que ese dato se me escapó. Sabía, por supuesto, porque sé quién es desde hace décadas, ¿no?, que Bolinsky era medio judío, ¿no?, de padre judío. Bolinsky era judío total. ¿Perdón? Bolinsky era judío de padre y de madre. Bueno, pues ese detalle tampoco estaba bien explicado en las... Lo cierto es que no hice ninguna investigación exhaustiva, ¿no? Pero la que era medio judía, justamente Elsa Kayat, pero que Elsa Kayat no solamente que era media judía, sino que los terroristas, según han habido testimonios de otra mujer en la redacción, pasaron por las mujeres y le dijeron, no os preocupéis, no las matamos, que a las mujeres no las matamos. Y a ella la mataron porque era judía, justamente. Sí, eso es lo que me ha parecido comprender hoy, cuando alguien, ya digo, un buen amigo me ha hecho notar este hecho. Bueno, en fin, de manera que sí, yo decía 4 judíos y medio y todavía me quedé corto, ¿no? En realidad fueron 5 y medio sobre 17, y claro, eso no tiene nada que ver con la proporción que la comunidad judía representa en el total de la población francesa, ¿no? Y es un 0,7 más o menos, ¿no? Bueno, por tanto, ya digo, es evidente que digamos, hay una, por decirlo así, una predilección del terrorismo yihadista por atacar a objetivos y personas judías. Y ya digo, esto me parece que en todo el enorme ruido mediático que toda esta crisis ha provocado, pues ha sido, no sé, en parte, de acuerdo, admito que en parte por ignorancia, pero en parte yo intuyo que también por mala fe ha sido, pues eso, camuflado, desdibujado, enmascarado, o como lo queramos llamar. Sí, aparte quería comentarte ya, para cerrar un poco esto, tú que estás en Cataluña, que el periódico esta semana
después del atentado, en vez de publicar algo que tuviera que ver con la muerte de los periodistas, etcétera, publicó una viñeta anti-israelí, en la que estaban en la figura aparecían Hollande y Netanyahu, y Hollande le decía: sí, señor Netanyahu, le agradezco el consejo, pero no pensamos bombardear los barrios musulmanes de Madrid. La verdad es que no la vi porque no lo veo todos los días, ni mucho menos. Me imagino que debía ser de Ferreras, que tiene, es el viñetista del periódico y que tiene un pedigrí acreditado, digamos, en este terreno. Vamos, pido disculpas por referirme a mi propia persona, pero para que los oyentes se hagan una idea, ¿no? Hace muchos años ya, tiene que hacer muchos años porque en fin, el personaje que citaré está fuera de combate, ahora está muerto, ¿no? Pero estuvo fuera de combate desde hace mucho tiempo atrás. En una viñeta de Ferreras, yo aparecía como el camarero de Sharon. Ajá. Es decir, Sharon estaba como un ogro, digamos, comiéndose, como quien dice, niños crudos, ¿no? Sí. Y yo estaba caricaturizado como un camarero que retiraba los platos, digamos, sucios del banquete, ¿no? Es decir, por tanto, y lo cierto es que cuando se produjo el ataque a Charlie Hebdo pensé, por elemental coherencia y espíritu, digamos, de cuerpo, ¿no? Ferreras debería hacer una viñeta, ¿no? Debería tomar una posición, digamos, crítica respecto de este islamismo, pero veo que el sectarismo de algunas personas es superior incluso a lo que los franceses llamarían el esprit de corps, ¿no? Es decir, normalmente la gente cuando atacan a su gremio profesional pues sale en defensa, ¿no? Tanto si son médicos, como si son policías, como si son lo que sea, ¿no? Pero, ya digo, en este caso parece que prevaleció el sectarismo y la fobia anti-israelí de este personaje de Ferreras sobre el hecho de que una buena parte de los asesinados en París eran colegas suyos de profesión, ¿no? Ya. En fin, ya digo, no lo vi, pero no me sorprende en absoluto. Bueno, muchas gracias, Joan Beculla, por haber estado con nosotros. Muchas gracias por seguir escribiendo cuando puedes estas columnas que desde hace años publicas intermitentemente en El País, especialmente en casos tan necesarios como el de esta semana, para aclarar este punto del crimen desdibujado y que se vuelva a dibujar, valiéndonos de la metáfora de Charlie Hebdo, que vuelva a dibujarse en sus reales proporciones. Efectivamente. Gracias a vosotros. Buenas tardes.